Bienvenidos estudiantes a esta séptima semana de labores, semana que va del 22 al 26 de junio. Esta semana trae un desafío que consiste en un proceso isocórico. Entonces, en este momento te voy a explicar cómo superar el desafío. Entonces, este es un problema de aplicación de un proceso isocórico. Tenemos entonces un gas contenido en un recipiente con un volumen de 10 litros. Entonces, este es el volumen con el que vamos a trabajar. Está sometido a una presión de 9 atmósferas. Esta sería mi presión inicial. Pongámosle P1. Si su temperatura se eleva de 39 a 87 grados, tenemos entonces aquí la temperatura inicial y tenemos aquí la temperatura final. Pongamos temperatura 2. En un proceso isocórico, ya lo habíamos dicho, y es conocido su calor específico molar a volumen constante, que es igual a 2.5 por la constante universal de los gases. Ese 2.5 nos indica que es un gas diatómico. Si fuera 1.5 sería un gas monoatómico y si fuera 3 sería poliatómico. Entonces, primero, calcular el número de moles del gas contenido en el recipiente. Entonces, para calcular el número de moles, vamos a poner primera pregunta, vamos a usar la ley de los gases, que dice que presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Entonces esto lo vamos a trabajar en el estado inicial, que le hemos llamado 1. Entonces, presión 1, volumen 1, le voy a poner volumen 1 sabiendo que el volumen no va a cambiar por temperatura 1. Tenemos entonces que el número de moles va a ser igual a presión 1 por volumen, pongámosle volumen 1, aunque sabemos, ya dije que no va a cambiar, dividido para la constante universal de los gases y por la temperatura. Dadas las unidades que nos han dado para presión y volumen, presión está en atmósferas y volumen está en litros, me conviene trabajar con la constante universal de los gases en unidades de atmósferas, litros, mol, Kelvin. Entonces voy a poner presión, 9 atmósferas, volumen 10 litros, constante universal 0.082. Atención, recuerde que en la ley de los gases la temperatura viene en Kelvin. Entonces tengo 39, sí, pero son grados centígrados. Para hacer los Kelvin le voy a sumar 273. Entonces esto me queda 39 más 273, me queda 312. Entonces, al resolver esta operación, me queda que el número de moles es de 3.52. 3.52 moles. Tenemos entonces la respuesta a la primera pregunta. Vamos a poner entonces en el primer recuadro 3.52. Entonces escribimos 3.52 moles. Vamos a la segunda pregunta. Entonces, para la segunda pregunta nos piden la variación de energía interna que va a experimentar el gas en este proceso. Entonces sabemos que la variación, esta es la segunda pregunta, que la variación de energía interna viene dada por delta U es igual a Q más trabajo. En un proceso isocórico, recordemos que el trabajo es igual a la presión por el cambio de volumen de manera general, pero si no hay cambio de volumen, porque es un proceso isocórico, entonces no hay trabajo. Por lo tanto, delta U corresponde simplemente al calor que gana el gas en este proceso. Entonces, para calcular el calor, simplemente se trata de un gas, tengo el número de moles justamente por el calor específico a volumen constante
por el cambio de temperatura. Tenemos entonces el número de moles es 3.52, calor específico es 2.5 por la constante universal, 2.5 por ¿cuánto? Aquí volvemos a decidir. Como el calor viene en joules, ahora voy a elegir trabajar con este valor de constante, el que está en joules sobre mol Kelvin. Entonces, por 8.31 y por la variación de temperatura. Aquí simplemente es en grados centígrados. Tenemos entonces 87 menos 39. Entonces, 87 menos 39 nos da 48 grados centígrados. Entonces, el calor va a ser igual, ya una vez que resolvamos la operación, 3510.14 joules. Entonces vamos a registrar esa respuesta en el segundo recuadro. Entonces tenemos 3510.14. 3510.14 joules. Ya podemos ir a la última pregunta. Entonces la última pregunta hace referencia a la presión final del gas. Entonces, pregunta 3. Podemos aplicar la ley de los gases para determinar la presión final. Presión 2 por volumen 2 es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura 2. Entonces, la presión 2 va a ser igual a N R temperatura dividido para el volumen. Entonces vamos a reemplazar. Tenemos número de moles 3.52, la constante universal de los gases, sigo trabajando en atmósferas y litros como en el primer literal, entonces voy a trabajar con 0.082 y la temperatura final tenemos que es de 87, pero está en centígrados. ¿Cómo lo paso a Kelvin? Más 273. Y esto dividido para el volumen 2, que es lo mismo que el volumen 1 y que es lo mismo que 10 litros, dividido para 10. Entonces, al resolver esta presión 2, nos queda un valor de 10.39 atmósferas. Ya tenemos entonces la respuesta de esta pregunta número 3. La vamos a registrar. Entonces tenemos 10.39. Entonces enviamos para saber si hemos superado el desafío. Entonces hemos superado el desafío. Entonces para este reto usted cuenta con 3 intentos. Muchos éxitos en esta nueva semana de labores.